Los protagonistas de la noticia en Notimundo. 18:45. Hacemos contacto en este momento con el doctor Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre esta polémica carta que envió el presidente Guillermo Lasso solicitando su renuncia a esta vocalía. Doctor Muñoz, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido a FM Mundo. Estimado Fausto y todo el staff de periodistas de esta prestigiosa radio, muy buenas noches. Antes que nada quiero empezar diciendo que estoy bastante cansado, que tengo una agenda muy compleja durante todo el día desde las 7 de la mañana, así que espero entender la audiencia por mi voz y lo cansado que estoy, pero aquí estoy por el llamado a ustedes y poder conversar sobre esta problemática que ha suscitado, porque el presidente de la República me envió una carta para pedirme que yo renuncie, porque él alega en su carta que yo no lo represento y que quiere que yo ponga mi renuncia por ello. Y por esto yo he tratado este tema como una clara intromisión al sistema de justicia, y es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de esta entrevista. Y en efecto usted ha dicho que es una injerencia por parte del Ejecutivo el haberse tomado esta atribución de pedirle la renuncia, aun cuando usted haya sido nominado como parte de la terna del Ejecutivo, pero eso no quiere decir que lo representa de ninguna forma. Decir que eso es correcto sería una clara violación al Estado de Derecho y a la Constitución y a la independencia de poderes, ¿no? Una vez que una persona ha sido designada como vocal, sea de cualquier fuente que venga, sea del Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía, Defensoría Pública o Corte Nacional, desde ese momento, ese funcionario tiene que tener total independencia de quien lo nominó y de cualquier función del Estado. Porque si no, imagínense, un ejecutivo que tiene un representante en una función tan compleja como es la justicia, sería una intromisión directa de parte de esa institución a una de las más complejas, que es la función judicial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre dentro del Consejo de la Judicatura? Porque ha habido serios cuestionamientos a la actuación en general de esta institución, y hemos visto esta pugna en la cual se encuentran con el suspendido presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, también los vocales Fausto Murillo, Juan José Morillo. ¿Cuál es su lectura de esta disputa? Porque lo que ha ocurrido con la carta del presidente de la República pidiéndole a usted la renuncia es simplemente un ingrediente más de esta crisis por la que atraviesa el sector de la justicia. Bueno, yo creo que la génesis de esta crisis comienza, desde mi punto de vista, desde el momento que se designó a un vocal que venía de la fuente de la Fiscalía, como es el doctor Álvaro Román, al poner ese consejo de transitorio, a ponerlo como suplente de la vocal y que tenía que ser presidente, que sí venía de la fuente de la Corte Nacional, la doctora Maricarmen Maldonado. En vista de que ella renunció, el vocal que es suplente, pero que no viene de esa fuente, reclamaba la titularidad de la presidencia, y en ese momento el doctor Iván Saquicela decía que él no es su representante, y se designó a un vocal de los que estábamos en ese día, al vocal Fausto Murillo, que viene de la fuente de la Asamblea, como temporal, de acuerdo al artículo, creo, 262, si mi memoria no me falla, del Código Orgánico de la Función Judicial. Todos esos casos en este momento están siendo tratados en la función jurisdiccional, con acciones de protección en la Corte Constitucional. Nuevamente, yo como vocal del Consejo de la Judicatura, respetuoso del Estado de Derecho y la no injerencia, en mi opinión, en este momento que está en litispendencia a conocimiento y resolución de la parte jurisdiccional o de la parte constitucional, yo mal podría en este momento tomar una posición desde índole de opinión jurídica como vocal. Pero lo cierto es que ya la justicia no resuelva, que espero que los haga en derecho, como así debería ser siempre, yo no me gustaría opinar desde el punto de vista jurídico.
Pero lo cierto es que no tenemos un presidente del Consejo de la Judicatura que tenga, que sea el representante de la Corte Nacional de Justicia como manda la ley. Estamos totalmente con un presidente de acuerdo con lo que acaba de temporal en un momento y que ahora parece que pues hay alguna intención de extenderse en el tiempo en estas funciones. Parece que está, incluso las decisiones que se han tomado son polémicas. Hay dos vocales que tomaron, por ejemplo, la decisión de suspender al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que son precisamente Fausto Murillo y Juan José Murillo. Son dos vocales que tienen amplios poderes, parece, dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Usted lo ve así? Bueno, ellos tendrán que responder eso ante la opinión pública, ante el periodismo y ante los ecuatorianos. Ese día yo estaba pasando por un problema viral muy parecido al COVID, que me preocupó bastante, y justo ese día yo no asistí al pleno y justifiqué con los certificados médicos correspondientes. Y efectivamente, ese día tomaron la decisión de suspenderlo al presidente de la Corte Nacional, y creo que la vocal Barreno estaba de vacaciones o con licencia, y la habían convocado a la vocal doctora Yupanqui, que era suplente, y creo que ella había votado en contra, pero efectivamente creo los vocales Juan José Murillo y Fausto Murillo tomaron la decisión de suspender al ¿Cuál es su lectura de esta decisión? Que actualmente está eso en un conocimiento de la función jurisdiccional. Y por ¿Cuál eso es su lectura de esta decisión? No quisiera, cada quien va a tener que responder por sus actos. Yo no estuve en ese pleno. Si hubiera estado, quizás hubiera tenido alguna lectura, hubiera pedido mayor información, pero como no estuve en ese pleno y el tema está ahorita en la parte jurisdiccional, yo prefiero no opinar para no generar ningún tipo de opinión o que se comente como una intromisión mía de parte de la función jurisdiccional, para que siempre respetado y jamás interveniría, porque esas no son nuestras funciones. Nosotros como vocales del Consejo de la Judicatura, nuestra función está clarísima en la Constitución, que es un órgano de gobierno, administración, control, vigilancia y disciplina. Pero está clara de alguna forma su posición en contra de ciertas actitudes. Incluso, por ejemplo, usted votó en contra de que Fausto Murillo presida el Consejo de la Judicatura. Por supuesto que sí, porque ese día el informe que habían presentado el director jurídico no me satisfacía jurídicamente ni constitucionalmente, y cuando tocó mi votación yo me abstuve aplicando el artículo 16 o 17 del reglamento de sesiones, en la que dice que cuando un vocal ve que existe un conflicto constitucional o legal o un conflicto de interés jurídico, puede abstenerse. Y esa fue la posición que yo tomé ese día. Me abstuve el informe, y cuando fue la designación del actual presidente, también me abstuve, porque si ya me abstengo a la génesis por el cual lo van a declarar a él presidente, obviamente tampoco podía votar por él. Entonces, hay una abstención mía tanto en el informe jurídico como en la designación del actual presidente, el doctor Fausto Murillo. ¿Cómo calificaría usted, doctor Muñoz, la situación dentro del Consejo de la Judicatura? Porque las divisiones parecen evidentes. Además, tenemos algunos procesos parados. No se ha evaluado a jueces, no se ha evaluado a fiscales, los notarios siguen prorrogados en funciones. Hay algunos pendientes del Consejo de la Judicatura que parece que no les da ningún tipo de urgencia. Bueno, comprenderán, pues el Ecuador sabe entero que yo empecé mis funciones a partir de que me posicioné en la Asamblea el 17 de abril, 16 y 17 de abril. Tengo un año y unos meses. En mi periodo yo me he concentrado en el concepto o por lo cual yo por lo cual me eligió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es por mi plan de modernizar el sistema jurídico de nuestro país, el sistema judicial. Entonces yo desde que estoy como vocal me he concentrado en hacer el proyecto de modernización, lo postulé en Semplade, tuve el dictamen de Semplade y hoy por hoy me encuentro ejecutando el proyecto de modernización, que consiste últimamente como objetivo ingresar el sistema, la inteligencia artificial jurídica, el expediente electrónico con tecnología blockchain y la interoperabilidad de todo el sistema. A cada pleno que yo he ido con mis tesis. Cuando estoy de acuerdo, voto a favor. Cuando estoy en contra, voto en contra. Y en este momento, efectivamente, yo no he estado en ninguna evaluación de ningún juez, ni tampoco he estado en ninguna evaluación de un concurso. Ahora estamos en medio de uno que es para los jueces anticorrupción, que sería mi primera experiencia, pero he estado pendiente de que los que van a ingresar a esa materia, que va a ser bien compleja, que es como sobre el crimen organizado, estoy
con mi equipo técnico, haciendo que ingrese, o a lo menos estamos nosotros tratando de vigilar ese proceso para que los que ingresen sean personas no solamente aptas desde el punto de vista profesional y académico en derecho, sino que tengan psicológicamente, porque se están haciendo evaluaciones psicológicas, para que sean elementos realmente que vengan a hacer justicia y no se corrompan, que es lo que lamentablemente se ha venido viendo en muchos temas de muchos jueces en el sistema judicial, y que en muchos de esos yo votaba a favor de su destitución, porque efectivamente lo ameritaban sus actos o sus conductas jurisdiccionales. Y tal como están las cosas en la función judicial, ¿usted cree, como lo denunciaron en su momento el doctor Saquicela, que hay una metida de mano en la justicia, o al menos alguna intención de meter manos en la justicia? ¿Cuál es su visión como vocal? Porque entiendo que hay algunos procesos que están llevándose, pero sí quisiera una visión suya como parte de las máximas autoridades del sector. Mire, yo como vocal, desde el momento que vi la carta del presidente que me notificó, firmada por él, pidiéndome mi renuncia, yo sostengo la tesis que esto es un claro intento de meterle la mano a la justicia. ¿Solo por parte del presidente? De parte del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿De parte de quién más? Bueno, el que me la pidió fue él, y por eso yo mantengo. Y en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, cuando ocurrió lo de la terna. Y eso es lo que yo he estado defendiendo durante todo el transcurso del día, y desde que le contesté la carta, que él no tiene la competencia para poderme a mí pedir la renuncia. De hecho, sostengo la tesis que, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución, él hizo una arrogación de funciones, que es causal. Y eso tienen que estudiar los juristas del país y también la gente de la asamblea, los asambleístas, si que es o no causal, una vez que le envíen una solicitud de consulta a la Corte Constitucional, si que es o no causal de destitución, porque se enmarca claramente en el artículo 130 de la Constitución, al arrogarse una función que no tiene, al pedirme a mí que yo renuncie, y con el argumento que claramente dice que no lo represento, o sea que el Ejecutivo tiene un representante en el Consejo de Judicatura. Me parece inverosímil que un presidente de la República haya querido violar flagrantemente el Estado de Derecho y el sistema democrático y la independencia de poderes. Su lectura también durante todo el día es mantener esta tesis, vamos a ver qué pasa. Pero yo le he contestado al presidente legal de debida forma, inclusive lo he puesto a considerar, ya como ciudadano, que considere renunciar a la presidencia, porque con tantas cosas que se ve en este gobierno que le devuelve el pedido usted al presidente. Bueno, pero como ciudadano creo que yo creo que tengo mucho más razón que la que él, porque él se está haciendo un tema inconstitucional, pero yo le estoy sugiriendo que vea los acciones. Imagínese un presidente que intenta hacer que un vocal renuncie y no se preocupa por mejorar el presupuesto para que el Consejo de Judicatura pueda tener mejor infraestructura, o que me apoye frontalmente para poder terminar antes de los 4 años el proceso de modernización que trae seguridad y certeza jurídica al país, o que haya medicamentos, o que haya gente que pueda operarse, o que haya más seguridad. Mira la cantidad de gente que ha muerto. Imagínense esa familia Villagómez, este chico que lo mataron por ir a comer en un restaurante tranquilo en San Borondón y le metieron 8 tiros por no haber armado a la policía durante más de un año. Bueno, y de esos casos tenemos por decenas todas las semanas. Es increíble, pero usted, sí está preocupado en pedir la renuncia a alguien que no puede pedírsela. Eso me parece inverosímil. ¿Usted está consciente y cree que en la función judicial hay una crisis? Por supuestamente que la está viendo. Hay una crisis. También cree que, por ejemplo, cree también que lo ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana, en el propio Consejo de la Judicatura, con las decisiones respecto del presidente de la Corte, la no designación de esta terna que envió primero el presidente de la Corte, ¿todo esto es también parte de una metida de mano a la justicia? Todo lo que debilita el Estado de Derecho, todo lo que se hace con no apego a la norma constitucional y legal, definitivamente lo debilita y genera una crisis institucional. Con esto cerramos, doctor. ¿A quién le pediría que saque sus manos de la justicia? Al presidente Guillermo Lasso. Gracias, doctor Muñoz. Gracias por habernos concedido esta entrevista y gracias por su tiempo. Gracias a todos ustedes y a esta audiencia que nos ha escuchado. Un fuerte abrazo, buenas noches. Y ya saben, a fortalecer el Estado de Derecho y que no permitir que nunca venga un gobierno a querer pretender meterle la mano a la justicia. Gracias, Fausto.
que así sea y que así permanezca. 18:59. Ha sido el doctor Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura, denunciando esta supuesta injerencia en la justicia por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso. Ha dicho que le ha pedido a Guillermo Lasso que saque sus manos de la justicia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.